El día amanece con el ruido de esquilas y risas en las colinas de Carmel, pero bajo ese bullicio hay una amenaza soterrada: el orgullo y la necedad que no saben reparar lo que han puesto en peligro. Las hogueras de la fiesta del Esquileo iluminan rostros que celebran, pero fuera del perímetro de la alegría hay hombres que recuerdan favores no correspondidos y servicios pagados con silencio. Esa tensión entre la fiesta y la deuda es la primera chispa que convierte lo cotidiano en peligro. Una chispa que, si nadie la contiene, puede prender el incendio. David, aún sin coronar, camina con la carga de quien protege. Sus hombres conocen los caminos, las noches de fuga, las madrugadas de miedo. Saben también que, a cambio, han velado los rebaños y las propiedades de aquellos que nunca respondieron con gratitud. No se trata solo de recursos materiales, es el peso del honor herido, la sensación de haber dado protección y haber recibido desprecio. En la mente de un líder, el menosprecio no es un hecho aislado, es una ofensiva que exige respuesta si no se dirige con sabiduría. Nabal, hombre rico en ovejas y en vino, celebra sin medir las consecuencias de su indiscreción. En su mesa abundan banquetes y voces, y en su corazón la soberbia cubre la razón. La fiesta lo embriaga de una seguridad que lo hace ciego. No percibe la red que su desprecio teje alrededor de él, ni el filo de la decisión que otros podrían tomar por su causa. La distancia entre la casa de Nabal y el campamento de David es corta, pero la distancia entre la insensatez y la prudencia puede ser mortal. Cuando los mensajeros de David llegan buscando trato justo y provisiones, la respuesta que traen golpea más fuerte que una piedra. Palabras despectivas que humillan a quienes han defendido y cuidado. No es solo un no, es la erosión del respeto. Una humillación pública que despierta la ira en un pecho acostumbrado a la lucha. Las palabras de Nabal son combustible. En la mente de David se enciende la imagen de justicia por mano propia. La ofensa, pronunciada en la seguridad del banquete, activa una respuesta que nadie puede ignorar. La ira de David no es teatral, es decisión tomada al filo de la noche. Reúne a sus hombres, afila la voluntad y prepara la marcha para atacar la casa de Nabal como quien ejecuta una sentencia. La intención está pintada con claridad: hacer pagar con destrucción la afrenta sufrida. En ese momento, la historia parece tender hacia un desenlace violento, una reacción que borraría cualquier posibilidad de reconciliación. La escena se carga de presagio. La brecha entre honor y muerte se hace visible. En la casa de Nabal, una mujer escucha. Abigail observa más allá del lujo y ve la grieta que otros ignoran. Su nombre no resuena en los salones con la fuerza del vino, pero su mirada carga con la lucidez que la necedad no posee. Sabe que las consecuencias no serán solo para su marido, su familia, sus criados, incluso los vecinos podrían sufrir por la decisión de un hombre orgulloso. Esa conciencia moldea su carácter. No hay pasividad en la sabiduría, solo responsabilidad. Abigail calcula, no desde la frialdad, sino desde la prudencia. Recursos disponibles, riesgo inminente, posibilidades de diálogo. En su mente se proyectan escenarios: quedarse y perderlo todo, o intervenir y arriesgar su posición personal. No hay impulso heroico sin medida. Hay toma de decisiones que pesan y que saben que su gesto puede alterar el curso de la historia. Esa contabilidad del riesgo es la antesala de la valentía que transforma el miedo en acción. Decide actuar sin esperar la aprobación de quien la humilla. Reúne pan, vino, carne ya preparada, cestas de provisiones. Todo lo que pueda apaciguar un estómago y una rabia, y parte montada en una mula.
Sus manos no tiemblan porque sabe que la urgencia exige compostura. Su rostro no muestra vanidad porque su propósito no es ganar alabanzas, sino detener la tragedia. En esa salida hay una mezcla de energía y silencio, paso firme, respiración medida, un sentido de misión que la empuja hacia lo desconocido. El camino hasta el campamento de David es un trayecto de tensión en el que cada kilómetro podría ser definitivo. Cruzar la llanura con ofrendas y palabras preparadas es exponerse a un ejército indignado. Es enfrentarse a miradas que buscan venganza. Abigail avanza sabiendo que la determinación de aquellos hombres es real y que su propia vida corre riesgo si David no la reconoce. Esa marcha contiene una respiración lenta, la calma que antecede al desenlace. Mientras se acerca, prepara su discurso interno, humildad sin sumisión, verdad revestida de respeto, petición cargada de esperanza. Sabe que la frase que use puede desactivar o inflamar más la situación, que el tono será la llave para abrir el corazón del encolerizado. Ensaya silencios estratégicos, calcula cuándo debe hablar y cuándo callar, porque en el teatro de la negociación la pausa es tan afilada como la palabra. Al llegar, no entra con trompetas ni exigencias. Desciende de la mula y se inclina con discreción. El gesto de postrarse no es señal de derrota, sino de estrategia. Reconoce la herida del otro para desarmarla con compasión. Frente a David expone su ofrenda con manos firmes y ojos que no buscan justificación para su marido, sino salvación para su casa. La escena que se crea es de contraste absoluto. Ella sola frente a la furia contenida de muchos. Las palabras que pronuncia no son improvisación, son una composición sabia que mezcla verdad, asunción y apelación a lo divino. Reconoce la necedad de Nabal sin hundirlo públicamente. Asume la responsabilidad de pedir perdón en su nombre y coloca la mirada en el propósito mayor que trasciende la ofensa personal. Habla del futuro que Dios tiene para David, lo conecta con la promesa y lo invita a ver más allá del agravio. Esa maniobra retórica hace que la ira pierda su fundamento. La reacción de David es visible. La tensión que lo empujaba a ejecutar comienza a desvanecerse. Las palabras de Abigail actúan como espejo que devuelve la imagen de un hombre a punto de cometer un acto que lo avergonzaría después. Allí donde la rabia buscaba justificación, la sabiduría ofrece perspectiva. La furia, que parecía inevitable, encuentra un freno. La posibilidad de arrepentimiento se abre como una ventana en medio de la tormenta. En el silencio que sigue, David vislumbra la trascendencia de su rol. Comprende que su espada no forjará el trono que Dios le ha prometido y que una decisión impetuosa empañaría el propósito mayor. Sin alardes y lejos de la ostentación guerrera, se retira del impulso vengativo. Su palabra cambia. En vez de ordenar la descarga de violencia, bendice a quien ha intercedido y devuelve la ofrenda que ella ha traído. Ese gesto cierra temporalmente la puerta al desastre. Abigail regresa a su casa con la sensación de haber apaciguado el incendio, no con júbilo ruidoso, sino con la paz silenciosa de quien ha cumplido una tarea peligrosa. En el hogar, su relato se convierte en espejo que rebotará en la arrogancia del marido. Narra lo ocurrido con la prudencia de quien sabe que la verdad, si se expone sin cuidado, puede herir más. Su intención es salvar, no humillar, explicar para reparar, no para acusar. Nabal, al escuchar, se siente golpeado en su orgullo. La noticia de lo que pudo haber sucedido lo deja tambaleante. Su primer movimiento es negar. Su segundo es caer en la inercia de la impotencia. La escritura narra que su corazón se endureció
hasta que 10 días después muere. Ese desenlace, presentado como consecuencia de su actitud, convulsiona el tejido del relato. La necedad trae su propio fin y la prudencia ajena abre nuevas sendas. La muerte de Nabal no es solo un episodio aislado, es el umbral que proyecta nuevas decisiones sobre Abigail y sobre David. Con quien actuó para salvar vidas, ya no está en el panorama, y el vacío que deja abre oportunidades y responsabilidades. Es en ese interludio que la figura de Abigail se vuelve visible no solo por su intervención, sino por la capacidad de sostener el peso del cambio que ocurre alrededor suyo. David, tocado por la intervención y por la sospecha de que lo sucedido va más allá de un simple conflicto personal, propone que Abigail sea su esposa. La oferta no es fría recompensa material, es reconocimiento público de su valor y, en términos narrativos, la consolidación de una alianza que marcará el rumbo. Para Abigail, aceptar esta propuesta implica entrar en una esfera donde cada gesto suyo tendrá eco nacional. El amanecer siguiente trae un aire denso, pesado, como si la tierra aún recordara el peso de las palabras que la noche anterior estuvieron a punto de desencadenar sangre. En las colinas, donde el viento sopla entre los olivos, el eco del peligro sigue flotando invisible. Los hombres de David despiertan con la calma de quien ha sido contenido por algo más grande que la fuerza, y en medio de esa quietud hay una sensación de asombro. La intervención de una sola mujer había detenido una guerra. Abigail, de regreso en su hogar, camina con la serenidad del deber cumplido, pero su mente no está en descanso. La tensión del encuentro con David sigue vibrando dentro de ella. Sabe que habló con el corazón y con la sabiduría de quien escucha a Dios, pero no ignora que tocó territorios donde un error mínimo habría sellado su muerte. Aún así, siente una paz nueva, como si una voz interior la confirmara. Hiciste lo que debías hacer. Esa certeza, invisible y fuerte, se convierte en su refugio. Mientras ella intenta recomponer el hilo cotidiano de su casa, Nabal, ajeno aún a los detalles del peligro que corrió, continúa celebrando. Sus sirvientes se mueven entre restos de vino y risas forzadas, pero el rumor del suceso ya recorre las esquinas. Todos saben que algo grande ha pasado y que el rostro tranquilo de Abigail esconde una hazaña que no cualquiera podría haber realizado. Sin embargo, en el corazón de ella no hay orgullo. Hay un profundo respeto por el misterio del modo en que Dios teje las consecuencias. En el campamento de David, las brasas se apagan lentamente. La mirada del futuro rey se pierde entre los árboles. Aún siente la voz de Abigail resonando en su memoria. Aquellas palabras habían abierto un cauce nuevo dentro de él, un espacio de reflexión, un espejo que lo enfrentó con su propia humanidad. La cólera había sido sustituida por algo más duradero, una conciencia más profunda de su papel y de la mano divina que lo guiaba. La escena podría haber terminado como una simple reconciliación, pero lo que David siente no se parece a la gratitud pasajera. Hay admiración, respeto y un destello de reconocimiento espiritual. En Abigail ha visto la imagen de la sabiduría que lo ancla, la voz que le recuerda que el trono no se conquista con espadas ensangrentadas, sino con dominio de sí. Ella ha pronunciado palabras que él no olvidará jamás, porque han cambiado la trayectoria de su decisión y, por extensión, la del futuro del reino. Abigail, mientras tanto, espera el momento adecuado para hablar con Nabal. No es una mujer impulsiva. Comprende que las verdades más duras deben decirse con tiempo, no con ira. Pero cuando la ocasión llega, el contraste entre su templanza y la torpeza de su esposo
se vuelve evidente. Nabal la escucha con desdén primero, con incredulidad después y con terror al final. Cada palabra que ella dice es como un espejo que lo desnuda ante su propia necedad. El relato bíblico dice que su corazón se volvió de piedra, que cayó como muerto. Y así fue. El cuerpo que había vivido en la soberbia se detiene de repente, como si la vida misma lo abandonara incapaz de sostener tanto orgullo. 10 días después, Nabal muere. En esa muerte hay más simbolismo que tragedia. La soberbia se disuelve ante la sabiduría. La insensatez cede su lugar al orden que Dios establece. Abigail no celebra, pero comprende. Su vida, de un día para otro, cambia de dirección. Donde antes había vivido bajo la sombra de un hombre terco, ahora respira la libertad de una conciencia que ha obedecido a lo alto. Pero esa libertad no la embriaga. La humildad sigue siendo su lenguaje. Su corazón sigue enfocado en servir. Sin embargo, las noticias de su acción ya se han extendido más allá de las colinas. Su nombre se pronuncia con respeto y su historia llega a oídos de David una vez más. David reflexiona en soledad. Sabe que lo ocurrido con Nabal no es casualidad. Sabe que la justicia divina tiene sus tiempos y que el destino ha cerrado un ciclo para abrir otro. En su mente, el recuerdo de Abigail no es el de una mujer común. Es la imagen de la sensatez en medio del caos, la encarnación de la templanza en tiempos de guerra. Por eso, decide enviar mensajeros con una propuesta que mezcla respeto, reconocimiento y una intuición profunda de propósito: pedir a Abigail que sea su esposa. Cuando los mensajeros llegan, ella los recibe con el mismo aplomo con que recibió a David en el valle. No hay sorpresa desbordada ni vanidad disfrazada de modestia. Hay silencio primero y luego una reverencia. Sus ojos bajan, pero no por miedo. Lo hace por respeto a la magnitud del paso que está por dar. El gesto es pausado, solemne, cargado de esa gracia silenciosa que solo tienen quienes conocen el valor de la humildad. La noticia se expande entre los siervos y el pueblo. La mujer que había detenido la furia de un rey será ahora su esposa. Algunos lo interpretan como recompensa, otros como signo de destino. Pero para Abigail no se trata de premio ni de coincidencia. Ella lo ve como prolongación de su misión, como una llamada que la empuja a un nuevo lugar donde su sabiduría servirá a propósitos aún más grandes. El viaje hacia David es más sereno que el anterior, pero igual de decisivo. La noche que la vio partir con cestas de pan, ahora la ve partir con esperanza. No hay miedo en su semblante, solo la serenidad de quien comprende que el camino de la obediencia conduce, tarde o temprano, a la plenitud. A su alrededor, el viento parece más suave y el horizonte más claro. En el campamento de David, la espera termina cuando la figura de Abigail aparece entre la polvareda del camino. Él la ve venir y siente que el mismo Dios que lo había salvado de su propio impulso, ahora le entrega, en carne y alma, la personificación de la sabiduría. No hay palabras grandilocuentes entre ellos, solo una mirada que lo dice todo, la de quien reconoce en el otro la voz que lo sostuvo cuando todo estaba a punto de caer. Esa unión no se celebra con festines ni trompetas. Es discreta, silenciosa, casi sagrada. Pero los que la presencian perciben algo inusual. No se trata de una boda común, sino de un pacto sellado en la memoria del peligro y en la gratitud del rescate. Dos destinos que habían corrido paralelos ahora se entrelazan bajo la mirada de Dios. Abigail entra en la casa de David con el mismo espíritu con que salió de la suya, no buscando protagonismo, sino propósito. Su sabiduría se convierte en voz de consejo,
su prudencia en equilibrio para un hombre que carga con la responsabilidad del liderazgo. David, que ha conocido la batalla externa, empieza a conocer la paz interior gracias a la presencia de aquella mujer que le habló en su momento más oscuro. La historia podría detenerse aquí, pero el relato apenas ha comenzado a desplegar su profundidad. Abigail no solo ha cambiado el destino de su hogar, sino el curso del reino. En cada decisión futura, su eco se sentirá. La voz que apaciguó una guerra sigue resonando, como un recordatorio de que la verdadera fuerza no se mide en espadas, sino en dominio del espíritu. El contraste es poderoso. Mientras Nabal murió endurecido por su orgullo, Abigail vive honrada por su humildad. Y en ese contraste, la Escritura nos deja un mensaje atemporal. Lo que la soberbia destruye, la sabiduría reconstruye. David comprende eso cada día que la ve, y el pueblo, aunque no lo sepa aún, se beneficiará de la templanza de aquella mujer que habló con fe y con tacto cuando la historia pendía de un hilo. Las primeras semanas junto a David se convierten en un tiempo de silencio observador para Abigail. No busca imponerse, no pretende ser escuchada más que cuando sus palabras tengan peso. Observa el movimiento del campamento, la disciplina de los hombres, la devoción que David muestra al orar antes de cada decisión. Lo mira y ve en él no solo al guerrero, sino al hombre que lucha entre la ira humana y la obediencia divina. Y en ese contraste, ella comprende que su tarea apenas comienza. No ha sido llamada solo para acompañarlo, sino para sostenerlo en equilibrio, como la voz que recuerda la calma en medio del fragor de la batalla. Por las noches, cuando el fuego del campamento se apaga, Abigail se retira con la serenidad de quien sabe escuchar. Su mente repasa cada acontecimiento, la arrogancia de Nabal, su propia decisión, el encuentro con David. Hay algo en ese repaso que la estremece. Fue un instante, un solo acto, el que separó la masacre de la misericordia. Comprende entonces que Dios no se mueve en los grandes gestos visibles, sino en los pequeños actos de fe que nadie espera. Cada noche ora, no pidiendo fortuna, sino entendimiento. Sabe que el corazón del futuro rey necesita algo más que fuerza. Necesita guía espiritual. David, por su parte, empieza a notar que la presencia de Abigail lo calma. No es una calma superficial, es una especie de equilibrio invisible que se instala entre su liderazgo y su temperamento. Él, acostumbrado a tomar decisiones rápidas, encuentra en ella una pausa natural, un espacio donde puede pensar antes de actuar. En las conversaciones breves, en las miradas silenciosas, se produce una transformación sutil. La guerra interior de David empieza a ceder lugar a la reflexión. Los hombres del campamento la respetan sin necesidad de que imponga autoridad. Saben que su palabra vale tanto como la de su Señor. La han visto ofrecer consejo con prudencia, acompañar sin entrometerse, hablar solo cuando la verdad lo exige. En un mundo donde la fuerza masculina domina el discurso, Abigail irrumpe como la excepción que redefine el poder. No el que se impone, sino el que ordena. Una tarde, mientras el sol cae sobre las colinas de Judá, David recibe noticias de un nuevo conflicto. Otro grupo de hombres amenaza las tierras vecinas y la reacción esperada sería inmediata: tomar armas, marchar, vengar la ofensa. Pero David duda. La imagen de Abigail interponiéndose ante su espada regresa con fuerza a su mente. La ira que una vez ardió en su pecho ahora se encuentra con la memoria de aquella voz que dijo: no manches tus manos con sangre innecesaria. Se queda quieto por un instante, y esa quietud cambia el curso de la historia una vez más.
Abigail observa la indecisión en su rostro y se acerca sin palabras. No le dicta órdenes ni intenta persuadirlo con dramatismo. Solo lo mira con esa calma que le es natural, y David entiende que la sabiduría no grita, susurra. Ese momento basta para que el joven líder recuerde su propósito. La guerra puede esperar, el propósito de Dios no. Así, una vez más, una decisión guiada por la prudencia de una mujer impide que la ira dirija al ungido del Señor. En el silencio posterior, Abigail reflexiona sobre lo que significa realmente intervenir en la historia. No es el heroísmo lo que la mueve, sino el sentido de responsabilidad. Sabe que Dios usa a las personas en sus fragilidades y que su papel no es brillar, sino sostener. Hay una belleza silenciosa en comprender que su fuerza está en su discernimiento, no en su poder visible. Esa conciencia la hace libre. No necesita reconocimiento humano cuando su paz proviene de saber que está en el centro de un propósito eterno. Con el tiempo, las historias sobre ella empiezan a circular entre los pueblos. Algunos la llaman la mujer que detuvo al vengador, otros la consejera del ungido. Ninguno de esos títulos la enorgullece. Si algo teme Abigail, es convertirse en símbolo de admiración y perder el sentido de servicio. En su corazón late la convicción de que toda gloria humana se disuelve, pero la sabiduría permanece. En sus momentos de soledad, piensa en Nabal, no con rencor, sino con compasión. Su muerte fue lección y advertencia. La soberbia consume, la imprudencia mata, la necedad ciega. Ella, que vivió bajo su sombra, comprende ahora que la paciencia que cultivó durante aquellos años fue el entrenamiento para su mayor misión. El dolor que soportó fue el molde donde se formó su carácter. Nada en su pasado fue inútil. David, en la intimidad de sus pensamientos, reconoce que sin Abigail habría cometido uno de los errores más graves de su vida. Lo dice en oración, no en alabanza personal. Entiende que Dios, en su misericordia, no solo lo salvó de Saúl, sino también de sí mismo, y que la herramienta elegida fue una mujer de corazón sabio, una sierva que habló con firmeza cuando los hombres callaban por miedo. Con el paso de los meses, la relación entre ambos se fortalece. No se trata de un amor romántico basado en gestos grandilocuentes, sino de un respeto mutuo que construye confianza. Cuando David duda, ella está. Cuando él se exalta, ella equilibra. En los momentos de oración, sus voces se funden como dos corrientes que se buscan en un mismo cauce. La fortaleza de uno alimenta la prudencia del otro, y juntos dan forma a un liderazgo más humano, más justo. Pero la vida junto a un líder perseguido no está exenta de temores. Abigail siente el peso del peligro constante. Cada amanecer puede traer una nueva amenaza, una nueva huida. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, ella mantiene una fe inquebrantable. Sabe que la protección no proviene de murallas, sino de obediencia. Si seguimos la voz de Dios, incluso en el desierto habrá refugio. Se repite a sí misma mientras vela el sueño de su esposo. Una noche, David se despierta sobresaltado. Ha soñado con la escena de su furia contenida, con su espada alzada y la voz de Abigail que lo detiene. Se levanta, camina entre las sombras del campamento y la ve despierta, orando. No necesita hablar. Se sienta a su lado y por un largo rato ambos permanecen en silencio. En ese silencio hay gratitud. Él sabe que esa mujer no solo le salvó de una guerra, sino de convertirse en un hombre distinto al que fue llamado a ser. Al amanecer, Abigail contempla el horizonte con la mirada serena de quien entiende que su vida es ahora parte de una historia mayor. Cada decisión, cada palabra, cada pausa suya
tiene un eco que resuena más allá de lo inmediato. No lo buscó, pero Dios la colocó allí, en el cruce donde la prudencia detiene la destrucción, donde la fe corrige el orgullo, donde una voz femenina se convierte en el cauce de la voluntad divina. Los días siguientes transcurren entre responsabilidades y aprendizaje. Abigail se convierte en ejemplo para otras mujeres del campamento. No enseña desde la autoridad, sino desde la experiencia. Les habla de la paciencia, de la fuerza que nace del silencio y del valor que se manifiesta en el momento preciso. Sus palabras, suaves pero firmes, son semillas que germinan en corazones atentos. Y así, sin pretenderlo, Abigail se convierte en un símbolo viviente de equilibrio. Su nombre comienza a asociarse con la paz, su presencia con el consejo justo. Donde ella está, el desorden se apacigua. Donde ella habla, la tensión se disuelve. Su historia, sin buscarlo, empieza a tomar la forma de una parábola viva. La de la mujer que cambió el destino de un rey y de un pueblo no por poder, sino por sabiduría. El paso del tiempo no ha apagado la fuerza de aquella noche en que una mujer detuvo la ira de un futuro rey. Aunque los días parecen más tranquilos, el alma de Abigail sigue siendo un torrente de reflexión y gratitud. Ahora vive entre tiendas y caminos, compartiendo el destino errante de David. Ha dejado atrás la comodidad de una casa rica para habitar los paisajes áridos del desierto de Judá. Sin embargo, nunca ha estado más en paz, porque entiende que la paz no proviene de los muros, sino de la certeza de estar en el lugar correcto, al lado del hombre que Dios ha escogido. David la observa con frecuencia sin que ella lo note. La ve trabajar, aconsejar, consolar a los suyos. La ve hablar con dulzura a los más jóvenes y con firmeza a los más viejos. En cada palabra de Abigail hay una especie de orden invisible que contagia serenidad. Ella no necesita gritar para hacerse oír. Su autoridad emana de la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y en ese equilibrio, David encuentra un refugio que ninguna fortaleza podría ofrecerle. Abigail, por su parte, ha aprendido a conocer las sombras que habitan en el alma del rey que aún no reina. Sabe que la persecución de Saúl ha dejado marcas profundas, heridas que no se ven, pero que laten en cada noche sin descanso. En ocasiones, David se levanta sobresaltado, respirando como si hubiera estado luchando contra algo más que sus enemigos. Ella no pregunta de inmediato. Espera el momento en que su voz puede llegar sin romper la defensa de su espíritu. Entonces, con suavidad, le recuerda: aún en la oscuridad, el Señor sigue siendo tu escudo. Y esas palabras, sencillas y firmes, bastan para que David recobre el aliento. A medida que los meses avanzan, el vínculo entre ellos se profundiza. No es un amor nacido del impulso, sino del entendimiento. Ella lo ve con los ojos de quien comprende el peso de su destino, y él la mira con la gratitud de quien ha encontrado un ancla en medio de la tormenta. Sus conversaciones, aunque breves, son hondas. Hablan de fe, de justicia, de la fragilidad del poder y de la necesidad de recordar siempre al Dios que los guía. Y en esas charlas silenciosas, el corazón de David se ensancha. El campamento donde viven se ha convertido en una comunidad errante que depende de la sabiduría y del liderazgo. Abigail tiene un papel discreto, pero decisivo. Es ella quien modera disputas, quien reconcilia a los hombres cuando las tensiones por el alimento o la estrategia amenazan con dividirlos. Su forma de intervenir es siempre la misma: escuchar, esperar y hablar con precisión. Su don no es mandar, sino restaurar. Una tarde, mientras el viento arrastra el polvo del camino, llega la noticia de una nueva persecución.
Saúl no cesa en su intento de capturar a David. La incertidumbre vuelve a instalarse entre ellos como un huésped indeseado. Pero Abigail, lejos de temer, organiza al grupo con calma. Distribuye provisiones, anima a los más débiles y recuerda a todos que la mano de Dios no se aparta, incluso cuando el peligro parece más cercano. Su presencia, una vez más, se convierte en faro en medio del caos. David, al verla, recuerda la primera vez que la encontró. La misma serenidad, la misma determinación. Se pregunta cómo alguien puede mantener tanta fe cuando todo parece tambalearse. Y entonces lo comprende. La fe de Abigail no es emoción, es convicción. Es una raíz profunda que no depende de los vientos del día. Y esa raíz es la que ahora sostiene a todo el campamento. En una de esas noches de huida, cuando el cansancio y el miedo amenazan con quebrar el espíritu del grupo, Abigail prepara pan y vino y los reparte entre los hombres. Les habla con ternura, les recuerda lo que vieron, lo que han sobrevivido, lo que Dios ya ha hecho. Su voz tiene el poder de transformar el agotamiento en esperanza. Los hombres comen en silencio, escuchando, sintiendo que no están solos. Ella no predica, pero su sola existencia se ha convertido en mensaje. David se acerca después, con el rostro marcado por la fatiga. La mira servir, moverse, consolar. Y en un gesto impulsivo toma su mano y dice en voz baja: «Tu calma me recuerda que Dios aún está con nosotros». Ella sonríe apenas, sin buscar mérito, y responde: «No es calma, mi Señor, es confianza. Si Él nos ha traído hasta aquí, no será para abandonarnos». Y esa frase, simple como el pan que comparte, se graba en el corazón del hombre que pronto reinará. Con el tiempo, los que rodean a David comienzan a notar algo distinto en su líder. Ya no responde con la misma rapidez a las ofensas, ni con la misma dureza a los errores. Hay una madurez nueva en su mirada, una prudencia que no conocían. Algunos dicen que el desierto lo ha cambiado, otros que es Abigail quien lo ha transformado, y ambos tienen razón, porque el desierto enseña la necesidad, pero la sabiduría enseña el modo de afrontarla. Abigail, sin embargo, no busca ser recordada. Vive cada día con la humildad de quien sabe que el propósito mayor no está en el reconocimiento, sino en la fidelidad. En su oración nocturna agradece a Dios por permitirle ser instrumento de paz. A veces se pregunta por qué fue ella la elegida para tal papel, y la respuesta siempre llega del mismo modo, en un susurro del alma que dice: «porque estabas dispuesta». La relación entre ambos se fortalece no por ausencia de conflicto, sino porque los conflictos se enfrentan con verdad. David aprende de ella a detenerse antes de decidir. Abigail aprende de él el coraje que se necesita para liderar a un pueblo que aún no existe como nación unida. Juntos forman un equilibrio perfecto entre impulso y reflexión, entre acción y oración. Las noches de calma se alternan con los días de batalla, pero en cada situación, Abigail deja su huella. Cuando David duda de sí mismo, ella lo recuerda. No te escogieron los hombres, te escogió Dios. Cuando el peso del liderazgo lo abruma, ella le dice: el trono no es tu descanso, es tu cruz. Cada frase suya es un recordatorio de propósito, un ancla invisible que lo sostiene cuando la duda amenaza con hundirlo. En las jornadas más duras, cuando los hombres están hambrientos y el agua escasea, es Abigail quien los anima a compartir lo poco que queda. Ella sabe que la abundancia no siempre se mide en cantidad, sino en voluntad. El pan que se comparte nunca falta, dice, y milagrosamente el alimento alcanza. No hay magia en ello, solo obediencia, y esa obediencia se convierte en semilla de fe.
Con el paso del tiempo, su figura adquiere una luz distinta. Ya no es solo la mujer que evitó una masacre, sino la compañera que enseña al futuro rey a escuchar la voz de Dios en el murmullo del alma. Ella no necesita títulos ni honores. Su nombre ya está grabado en el corazón del hombre que conducirá al pueblo hacia su destino. Una tarde, mientras el sol se oculta detrás de los montes, David se acerca a ella con una mirada profunda. Abigail, le dice, si alguna vez olvido quién soy, recuérdame con tus palabras aquel día en que detuviste mi ira, porque ese día comenzó mi reinado, no cuando me coronen, sino cuando aprendí a dominarme. Ella inclina la cabeza y responde, el verdadero poder, mi Señor, no está en gobernar hombres, sino en gobernarse a uno mismo. El desierto se ha convertido en un aula silenciosa, donde el alma aprende lo que el ruido de los palacios no enseña. El sol, inclemente durante el día, y el frío que cala los huesos en la noche, han moldeado a todos los que caminan junto a David. Pero entre ellos, la figura de Abigail brilla de una forma distinta, no como una antorcha que deslumbra, sino como una lámpara que guía. En cada paso, en cada decisión, su presencia se siente como el pulso tranquilo que marca el ritmo de un ejército que vive entre el hambre, la incertidumbre y la esperanza. Las tierras por donde pasan parecen repetirse, pero el alma de David cambia. Lo que antes habría respondido con espada, ahora lo enfrenta con oración. Lo que antes lo llenaba de orgullo, ahora lo hace reflexionar. Abigail nota ese cambio sin necesidad de palabras. Lo ve en la manera en que él habla a sus hombres, en la calma que busca antes de cada batalla. Sabe que la transformación no vino de un milagro repentino, sino del proceso lento de una conciencia que aprendió a escuchar. En los momentos de descanso, cuando el campamento se llena de suspiros cansados, Abigail suele retirarse a orar. No lo hace para ser vista, ni como un ritual mecánico. Lo hace porque allí, en el silencio, encuentra el equilibrio que la mantiene firme. Eleva su voz en secreto, agradeciendo no solo por lo bueno, sino también por lo duro. Gracias por las pruebas, Señor, porque en ellas se forja el carácter. Y esa oración, dicha entre sombras, es el muro invisible que sostiene a todos los que la rodean. Una noche, mientras la luna derrama su luz sobre las tiendas, David se acerca a ella. No lleva corona, no hay trono ni corte, pero la autoridad espiritual se percibe en su mirada. He aprendido más en el silencio de tus palabras que en todas las victorias que he ganado, le dice con voz baja. Abigail lo escucha sin interrumpir. Sabe que él no busca respuesta, sino consuelo. Entonces le pone una mano sobre el hombro y le dice, Dios no mide la grandeza por lo que conquistamos, sino por lo que dominamos de nosotros mismos. A veces, el peso del liderazgo cae sobre David como una losa. Las traiciones, las pérdidas, los exilios lo desgastan. En esos días, su mirada se endurece, su voz se vuelve seca y el fuego de la ira amenaza con resurgir. Pero siempre, en algún momento, la voz de Abigail lo alcanza. No es una voz que ordena ni que se impone. Es suave, firme y al mismo tiempo inquebrantable. Ella no intenta dominarlo, solo recordarle quién es. Esa capacidad de decir lo justo en el momento exacto se ha convertido en el sello de su carácter. Las personas del campamento han aprendido a reconocer su autoridad silenciosa. Cuando un conflicto estalla entre los hombres, basta con que ella se acerque para que las voces bajen. Su sola presencia apacigua los ánimos. Nadie quiere decepcionarla, porque saben que su bondad no es debilidad, sino convicción. En un mundo donde el poder suele gritar,
Ella enseña que la verdadera fuerza se expresa en el control, en la templanza, en la gracia. El contraste entre ella y las esposas que algunos recuerdan de los antiguos reyes es evidente. Abigail no busca tronos ni privilegios, busca propósito. No se adorna con joyas, sino con actos. Su valor no está en su belleza, aunque la tiene, sino en su discernimiento. David, al observarla, comprende que su liderazgo no sería el mismo sin esa influencia constante que lo centra cuando todo lo empuja hacia la ira o el orgullo. Una tarde, mientras descansan junto a un arroyo, Abigail se sienta a su lado y le pregunta: ¿qué te preocupa hoy? David suspira, sin mirarla. Me preocupa que el trono que espero pueda alejarme del Dios que me lo prometió. Ella sonríe con ternura y le responde: solo los que temen perder a Dios están listos para reinar. Esa frase, pronunciada con naturalidad, se queda en el aire y David siente que ha recibido una profecía más que un consejo. Con el paso de los meses, las victorias comienzan a llegar. Las fuerzas de Saúl se debilitan, los rumores de su caída se extienden. El destino de David parece acercarse, pero con él también viene el peso de lo que significa ser rey. Abigail percibe en su mirada el conflicto entre la promesa y la responsabilidad. Lo ve debatirse entre la fe y la duda. Y, sin presionarlo, lo acompaña con una constancia que lo sostiene incluso cuando él mismo vacila. En el interior de Abigail también habita una batalla. A veces se pregunta si está preparada para lo que viene. Ser la esposa de un rey no es un privilegio, es un llamado que exige sacrificio. Sabe que las intrigas, la envidia y las presiones vendrán con la corona. Pero en su oración vuelve siempre la misma respuesta: no temas, yo te escogí para este tiempo. Y entonces se levanta y continúa, sin dejar que el temor la paralice. Una noche, el cielo se ilumina con relámpagos lejanos. El rumor de la guerra llega desde el norte. David, sentado frente al fuego, se queda pensativo. ¿Y si todo esto termina en ruina?, pregunta, más a sí mismo que a ella. Abigail, sentada junto a él, responde con serenidad: la ruina solo llega a los que olvidan por qué comenzaron. Tú no luchas por gloria, sino por obediencia. Eso te mantendrá en pie. Él asiente, y en esa respuesta encuentra descanso. Los años del exilio enseñan más que cualquier victoria. Abigail comprende que Dios no la trajo a la vida de David solo para calmar su ira, sino para ayudarle a sostener el alma de un reino naciente. En cada momento de duda, en cada decisión difícil, su voz resuena como una melodía de equilibrio. Ella no busca controlar el curso de los acontecimientos. Su propósito es mantener la llama encendida cuando el viento arrecia. Los hombres del campamento hablan de ella con respeto, casi con reverencia. Dicen que su sabiduría viene de Dios mismo. Algunos creen que su presencia atrae bendición. Pero Abigail no escucha los elogios. Cada día le recuerda a su propio corazón que la gloria pertenece al Señor, no a los instrumentos que Él usa. En su silencio habita la certeza de que la humildad es la corona invisible de los justos. Un amanecer, David la encuentra observando el horizonte. El sol apenas asoma y tiñe su rostro con un resplandor dorado. ¿En qué piensas?, le pregunta. Ella responde: en lo que aún no ha sucedido, pero ya está escrito, en la promesa que espera su hora. Él la mira sin entender del todo, pero esas palabras lo acompañarán durante años, porque en ellas percibe el eco de la voz de Dios hablando a través de ella. El tiempo pasa y los acontecimientos se precipitan. Saúl cae en batalla y el camino hacia el trono queda abierto. David debería sentirse exultante, pero lo invade el peso de la responsabilidad. En su mirada hay más lágrimas que orgullo.
Él también fue escogido una vez, murmura refiriéndose a Saúl. Abigail, de pie a su lado, le responde: el Señor quita y el Señor da, pero siempre cumple su propósito. No te gloríes por lo que recibes, gloríalo a Él por lo que confía en ti. Esa noche, antes de dormir, David mira al cielo y piensa en lo que ella representa. No solo una esposa, no solo una compañera, es su espejo moral, su conciencia hablada, su conexión viva con lo divino. La mujer que un día lo salvó de sí mismo sigue siendo, cada día, la voz que le recuerda quién es. Y así, mientras el silencio del desierto se llena con el murmullo de las estrellas, el alma de David se aquieta. Entiende que la corona no será de oro, sino de responsabilidad, y que la mano que lo sostiene en ese peso no es la del poder, sino la de la sabiduría. La mano de Abigail, la mujer que cambió su destino y lo preparó, sin saberlo, para gobernar con justicia. El día en que David es proclamado rey, el aire parece distinto. No hay estruendo de triunfo en el corazón de Abigail, sino un profundo silencio que la envuelve. Desde lejos, contempla la escena mientras los hombres gritan y las trompetas suenan. Lo que otros ven como victoria, ella lo percibe como una carga sagrada, porque sabe, mejor que nadie, que la corona no es símbolo de poder, sino de prueba. Y mientras los demás festejan, ella ora en silencio, pidiendo que el hombre al que amó y aconsejó nunca olvide el propósito por el cual fue llamado. La vida en el palacio es muy distinta al campamento. Las tiendas polvorientas y el olor a tierra húmeda han sido reemplazados por paredes de piedra, perfumes y protocolo. Pero Abigail no se pierde entre los lujos. Su alma sigue siendo la misma mujer que habló con fe ante un ejército furioso. Camina entre los sirvientes con humildad, entre los nobles con prudencia. Su presencia no pasa desapercibida. Hay algo en ella que impone respeto sin necesidad de palabras. Los ojos la siguen, pero nadie osa levantar la voz cuando pasa. En su mirada se percibe una mezcla de ternura y fortaleza. No necesita alzar el tono para hacerse escuchar. Su silencio basta para que las personas reconsideren sus actos. El nuevo reino está lleno de intrigas, de rivalidades, de ambiciones escondidas. David lo sabe, y por eso busca en ella su consejo más que en cualquier otro. No es raro que, en medio de una decisión difícil, el rey la llame y le diga: háblame como aquella vez en el valle, cuando tus palabras calmaron mi ira. Y ella, sin buscar protagonismo, responde con la misma voz tranquila de entonces. Los días se llenan de tareas, y la corte observa cómo Abigail equilibra la vida del rey con la suya propia. Nunca compite, nunca exige. Ella no necesita dominar para influir. Su presencia actúa como una brisa que se cuela entre las grietas del poder, refrescando lo que la ambición reseca. En su interior, sin embargo, mantiene la misma disciplina espiritual que en los días del desierto. Oraciones al amanecer, reflexión al atardecer, gratitud antes de dormir, porque sabe que la sabiduría no se conserva por costumbre, sino por comunión. Una tarde, mientras David regresa de una campaña, Abigail lo recibe con una mirada que combina orgullo y compasión. Él entra cansado, manchado por la guerra, y se deja caer en un asiento. Gané la batalla, dice. Ella lo observa en silencio y pregunta: ¿y la paz también la ganaste? David baja la cabeza, entendiendo el mensaje escondido en esa frase. Porque la victoria exterior no siempre garantiza la paz interior. Abigail sabe que el alma de un líder puede perderse incluso cuando su ejército vence. A veces, las noches en el palacio traen consigo un peso que ni los cánticos ni los banquetes pueden aliviar. David
sentado junto a las columnas del trono, reflexiona sobre las decisiones que ha tomado. Hay días en los que la justicia se mezcla con la sangre y el deber con el dolor. En esos momentos, Abigail se acerca sin anuncio, con paso sereno, y se sienta a su lado. No habla de política ni de estrategia, le recuerda la humanidad. Le dice que un rey también debe llorar, que un corazón endurecido no puede escuchar la voz de Dios. Con los años, la sabiduría de Abigail se convierte en un faro silencioso para todos. Las mujeres de la corte acuden a ella buscando consejo. Los siervos la consultan antes de acercarse al rey. Incluso los profetas le tienen respeto. No porque sea reina, sino porque su alma irradia verdad. Muchos la comparan con Débora, otros con Sara. Pero quienes la conocen realmente entienden que Abigail no imita a nadie. Su fortaleza es única, moldeada por la paciencia, el discernimiento y la fe en medio de la adversidad. A veces, cuando el ruido del palacio se disuelve en la distancia, ella camina sola por los jardines. El aroma de los granados la envuelve y el sonido del agua que corre le recuerda los días en que caminaba por el Valle de Carmel. Cierra los ojos y ve a la joven que, montada en una mula, se dirigía hacia un hombre furioso para detener una masacre. Piensa en cómo una sola decisión, nacida del coraje y la fe, cambió el destino no solo de un hogar, sino de una nación. Y sonríe con humildad, sabiendo que todo lo que hizo fue escuchar a la voz correcta en el momento exacto. Con el tiempo, los hijos de David crecen y el reino prospera. Pero la vida de palacio no está libre de sombras. Intrigas, celos y rivalidades empiezan a corroer lo que antes parecía sólido. Abigail, siempre atenta, percibe las grietas antes de que los demás las vean. Advierte al rey con palabras que no buscan alarmar, sino preparar. Las tormentas no se anuncian con truenos, sino con silencios, le dice una noche, mientras ambos observan el cielo desde la terraza. Y esas palabras, cargadas de premonición, se cumplirán más adelante. En medio de todo, ella no pierde su centro. Su serenidad es su escudo. Su oración es su espada. No pelea con gritos ni impone autoridad. Corrige con ternura, persuade con verdad. Su influencia es tan profunda que muchos la consideran el alma del palacio. Pero en su corazón, Abigail sigue siendo sierva. Nunca se ve a sí misma como reina, sino como mujer al servicio del propósito de Dios. Hay noches en las que David la contempla desde lejos, preguntándose cómo una mujer puede ser al mismo tiempo tan fuerte y tan frágil, tan silenciosa y tan poderosa. Él, que ha conocido la guerra, comprende que la verdadera batalla no se libra con armas, sino con palabras que restauran. Y en Abigail ve el reflejo de la victoria más importante, la de haber vencido la ira y aprendido la templanza. Con los años, su cabello se vuelve más claro, sus pasos más lentos, pero su mirada no pierde la profundidad. Los jóvenes de la corte la llaman madre de consejo, y no lo hacen por cortesía, sino por gratitud. En cada palabra suya hay una lección de vida. No respondas al mal con furia, sino con propósito. El que se domina, reina. Esas frases quedan grabadas en quienes la escuchan como verdades que sobreviven al tiempo.